Todos recuerdan el AI PIN. Es un PIN, como su nombre lo indica, que funciona con inteligencia artificial, $900 con suscripción, un poquito caro, ¿verdad? La narrativa era de que eran unos creadores, unos ingenieros de Apple que habían desarrollado este producto. Yo muy emocionado, muy hypeado con la idea realmente. El primer dispositivo con inteligencia artificial o enfocado a la inteligencia artificial. Compré varios, vienen en camino, pero la competencia es lo que me encanta, señores. Ahora ha salido otro, se llama el Rabbit R1, que no necesita pagar suscripción y solamente cuesta $200. Y dice que hace lo mismo. Dicen que es el killer del AI PIN. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver un comercial y vamos a reaccionar a la presentación completa para tenerlo todo completo. A mí no me importa si el video sale largo, ¿ok? No me importa si el video sale largo. Aquí es para entender detalle a detalle de qué se trata este producto. Vamos a darle. Presentado en CES, ahí están viendo el videito del producto como tal. Ahí está. Boom. Vamos a bajarle un poquito al volumen. Tiene una cámara un poquito más grande que el AI PIN, se ve. Un solo botón. Bueno, es la presentación del producto. No ven nada de lo que se hace. USB tipo C. Ahí está la cámara. La cámara se voltea a ambos lados. Ahí está. Parece como que un Tamagotchi. Eso fue lo primero que yo pensé cuando lo vi. El AI PIN. Vamos a ver. El killer del AI PIN. Nada que ver por aquí. Vamos a la presentación, que fue presentado también durante CES, que estuvimos por allá. Yo no lo encontré el producto realmente, pero vamos a darle. El CEO. Nuestra misión es crear la computadora más simple, algo tan intuitivo que no necesitas aprender a usarlo. La mejor forma de lograr esto es separándonos de los sistemas operativos que son basados en una aplicación, lo que usamos actualmente con los teléfonos inteligentes. En vez de eso, nosotros tenemos como visión tener algo con un lenguaje natural. La computadora que estamos creando, a la cual le llamamos un acompañante, debe de poder hablar contigo, entenderte y, mucho más importante, hacer cosas para ti. The future of human-machine interfaces should be more intuitive. Del futuro. Ahí muestran el iPhone, el Samsung Galaxy S23, Nothing Phone 2. Dice que el futuro de los teléfonos inteligentes. Get things done for you. The future of human-machine interfaces should be more intuitive. El futuro de las interfaz humana debe de ser más intuitiva. Now, before we get started, antes let's de take a look comenzar, at the vamos a existing ver mobile devices that we use daily. The one device that's in your pocket, the smartphones. Vamos a ver primero los teléfonos antes de comenzar. Like iPhone and Android phones. iPhone and Android. These guys been here for years. Estos tipos han estado aquí por años y estamos cansados. El problema de estos dispositivos no es el hardware, es lo que está dentro, que es un sistema operativo basado en aplicaciones. Wow, me encanta eso que está. Vamos a cambiar todo nuevamente. There's an app for that. Exacto. Want to buy groceries? Tú quieres ir a tu oficina, hay una aplicación para eso. Tú quieres ir a... Operating system. Want to get a ride to the office? There's an app for that. Want to buy groceries? There's another app for that. Each time you want to do something, you fumble. Tú quieres ir a la oficina, hay una aplicación para eso. Tú quieres comprar algo, hay una aplicación para eso. Cada vez que tú quieres hacer algo, necesitas una aplicación que se dedique a eso. Y tú necesitas ir por varias páginas y folders para llegar a la aplicación que tú quieres usar. Y hay muchísimos botones que necesitas presionar. The smartphone was supposed to be intuitive, but with hundreds of apps on your phone today that don't work together, it no longer is. El teléfono está supuesto a trabajar junto con las aplicaciones. Look at the top ranking apps on app stores today. You'll find that most of them focus on entertainment. Our smartphones has become the best device to kill time instead of saving them. Wow.
Si tú ves las top applications de hoy en día, tú te vas a dar cuenta que son para matar el tiempo. Nuestro teléfono, en vez de ahorrarte tiempo, están creados o la gente lo está usando principalmente para matar el tiempo. It's just harder for them to do things. Es muy difícil para los teléfonos hacer algo. I've tried to build a simpler and more intuitive computers with AI a decade ago. Companies like Apple, Microsoft, and Amazon made Siri, Cortana, and Alexa with these smart. Entonces, estas grandes empresas han creado un producto o un asistente para ayudarnos, para hacer la cosa un poquito más simple. Siri, Alexa y Google. Often, they either don't know what you're talking about or fail to accomplish. Y muchas veces no saben de qué tú estás hablando o no cumplen con lo que tú quieres. The tasks we ask for. Recent achievements in large language models, however, or LLMs, the type of AI technology, have made it much easier for machines to understand. Entonces ahora está hablando del Large Language Model, el LLM, que es lo que usa ChatGPT y eso es lo que ha permitido a que ahora nos entiendan mucho mejor. The popularity of LLM chatbots. La popularidad de estos chatbots es increíble. Is the path forward. However, where these assistants struggle is still getting things done. Pero donde estos asistentes fallan es en terminar las cosas, como que hacer las cosas. Por ejemplo, if you go to the ChatGPT and si tú vas a ChatGPT ChatGPT to book a ticket, it can suggest options, but ultimately cannot assist you in completing the booking process from start to finish. Tú puedes ir a ChatGPT y usar la extensión de Expedia y te va a mostrar opciones, pero no te da una compra total, no te deja hacer la compra. Tú tienes que comprarlo tú. Mira, cuando tú entras no lo encuentras. Things like ChatGPT are extremely good at understanding your intentions, but could be better at triggering actions. ChatGPT es increíblemente bueno entendiendo tus intenciones, pero no es tan bueno completando las acciones. Another hot topic is a field of research around what they call agents. It has caught the eye of many open source projects. Oye, que van creando y van creando y van creando y van creando y van mejorando y van mejorando y van mejorando y van rompiendo. And productivity software companies. What remains to be solved is for these agents to perform tasks end to end, accurately and speedily. The problem is forcing a model to perform a task it is not designed for, whether for a language. Te entienden bien, pero hay un problema en que estos agentes terminen la tarea por ti. Model to reason about web page using super prompts or screenshots. We have yet to produce an agent as good as users simply clicking the button. No hemos todavía podido crear un agente que sea tan bueno como un usuario presionando un botón. To fulfill our vision of a delightful, intuitive companion, we must go beyond. Para completar nuestra visión de un acompañante muy intuitivo, nosotros debemos de ir más allá para hacer que el software sea lo suficientemente complejo para terminar esas tareas. Queremos que esté en las manos de todos. Por eso, we wanted to find a way for our AI to trigger auctions on behalf of users across. Nosotros necesitamos encontrar una forma para que nuestra computadora AI pueda completar acciones por el usuario. All environments. We want it to be universal. Queremos que sea universal, no que sea un plugin de Google Chrome ni algo que sea descargado por una aplicación. iOS, Android y desktop. Estas aplicaciones comparten algo en común, la interfaz. Todos tienen una interfaz de usuario. If we can make an AI trigger actions on any kind of interface, just like a human would, we will solve the problem. Si nosotros podemos lograr de que la inteligencia artificial pueda terminar o crear las acciones, vamos a resolver todos los problemas. Esta idea fue lo que nos permitió crear un Large Action Model, LAM. No Large Language Model, sino Large Action Model. Ahora se va a enfocar en que haga las acciones. Or LAM, as we call it. It is a new foundational model that understands and executes human intentions on computers. Un modelo nuevo fundamental que entiende y ejecuta las intenciones de los clientes
de los humanos en las computadoras. Driven by our research in neurosymbolic systems. Guiado por nuestros research, nuestras investigaciones en neurosymbolic With a systems. large action model, we fundamentally find a solution to the challenges that apps, APIs, or agents face. We solve it with interfaces. LAM can Con este large action model hemos podido ejecutar y entender para que la computadora haga todo por ti. learn any interfaces from any Puede software, aprender cualquier interface y cualquier software, regardless of which platform they're running on. sin importar la plataforma donde esté corriendo. In short, the large language model understands what you say, but the large action model gets things done. En resumen, el Large Language Model entiende lo que tú dices, pero el Large Action Model es el que ejecuta. We use LAM to bring AI from Usamos words LAM to action. Usamos LAM, Large Action Model, para traer las palabras a las acciones, transformar de las palabras a las acciones. Finally, we can build a computer that, in addition to understanding what you're trying to say, can actually help you do things on your own. Finalmente, nosotros hemos logrado crear una computadora que, además de que entiende lo que tú dices, también hace lo que tú dices. Puedes realmente hacer cosas para ti. Ay, Dios mío. We'll pack the large action model into an advanced Rabbit Nosotros OS hemos empacado este largo, grande modelo de acción, Large Action Model, operating system. en nuestro sistema súper avanzado de Rabbit OS System. It is built for real-time interactions between you and the rabbit, powered by LAM. Large Está creado con largas modelos de interacción entre tú y el Rabbit. action model's concept and test results are so powerful that we decided to make a one-of-a-kind mobile device. Introducing Es tan grande y tan poderoso que nosotros decidimos crear un producto en donde se va a instalar este sistema. R1, your pocket companion. Introducimos R1, Your Pocket Companion. Y aquí va a estar el video del producto que ya vimos. Vamos a darle para adelante para ganar tiempo. Y ahí lo tiene. Is the Rabbit R1. Ese es el Rabbit Designed in collaboration R1. with Teenage Engineering, the Diseñado en colaboración con Teenage Engineering. O sea, ellos crearon este modelo, ¿verdad? Conocemos el Large Language Model, que es large, el de ChatGPT, que te entiende todo y te responde todo, pero no hace nada. Y crearon un modelo que es Large Action Model, LAM, para acción. Entonces aquí lo van a mezclar. R1 is a fully standalone device. primarily R1 driven es un by natural dispositivo que no necesita ser emparejado con nada. Funciona solo. language. The accumulation of countless hours of work from our research, design, and software teams. It is simple to use. La acumulación de todo el trabajo que hemos tenido y es simple de usar. R1 is equipped with everything you need to interact with you and perceive your surroundings. R1 tiene todo lo que tú necesitas para interactuar contigo y lo que te a tu alrededor. It comes with a touchscreen, Viene con A una push to pantalla talk touch, button, un botón para hablar an analog scroll wheel, y una ruedita análoga. a microphone and speakers, Un micrófono y and un a computer speaker vision-enabled 360-degree rotational camera we call the Rabbit. y una cámara que es 360, que la llamamos The Rabbit It Eye, is el ojo de conejo. Bluetooth and Wi-Fi capable, and it has the same card slots that supports global 4G LTE network. Y soporta 4G LTE. And now, let's see how it works. Vamos a ver ahora cómo I can ask funciona. Rabbit for anything, just like if I'm using ChatGPT. The difference, though, is the speed. With Rabbit OS, I get a response 10 times faster than most of the voice Le puedo preguntar todo lo que le podría preguntar a ChatGPT. La diferencia es que este es 10 veces más rápido. AI project. Oh my God. Rabbit answers my questions within 500 milliseconds. Con 500 milisegundos te responde. Oh my God. With the push-to-talk button, you don't need to say anything to wake it up. Just press and hold the button and talk, like a walkie-talkie. Es como un walkie-talkie que tú no necesitas hablarle ni nada. No hay una palabra, una frase para decirte, sino presiona y habla. Now, let's give it a shot. Vamos a probarlo. What's the nature of the reality? The nature of diablo. reality is a topic that has El diablo, qué rápido. Vamos a ponerlo en cámara normal, a ver. De una vez respondió. The nature of reality. What's the nature of the reality?
The nature of reality is Oh my God, súper rápido. a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history. Le preguntó algo filosófico y le According to respondió. Bertrand Russell, reality is composed of hard data derived from Muy, sensory muy difícil experiences eso, and de la logical realidad, analysis. la naturaleza de la It is realidad. the amalgamation of our perceptions, Súper thoughts, rápido. and the external world. I can speak or type with R1. If you shake R1, a keyboard will pop up. Oh, tú puedes hablarle Also o tú know that puedes response- escribirle. En dado caso que tú sabes, hay mucha bulla o algo, tú le haces shake y te sale un teclado duro. It's much faster than using some of the LLM assistant apps Mucho- with web browsing, such as ChatGPT. Es mucho más rápido que cualquier otro sistema. What's the stock price of Coca-Cola? ¿Cuál es el precio de Searching for the stock Coca-Cola? price of Coca-Cola. De una vez. The stock price of Coca-Cola, KO, is $59.76. Who played the role Oppenheimer in Christopher Nolan's latest movies? In Christopher Nolan's most recent film, Oppenheimer, Le the role of preguntó de J. un Robert actor Oppenheimer is también. played by Cillian Murphy. Y le muestra la The film is a foto. biographical thriller that explores the story of American scientist J. Robert Oppenheimer and his involvement in the development of the atomic bomb. Now, let's see how the large action model works. With LAM, Rabbit R1 can interact with all kinds of applications. Introducing the Rabbit Hole web portal. I can log into different services and The unlock rabbit hole. functionalities for R1. It's just like iCloud. Let's say I want to listen to some music. Vamos a ver. With the Rabbit Hole web portal, I have complete control over which services I want to activate on my R1 and which provider I prefer. For music, I use Spotify. So let's go ahead and connect my Spotify to the Rabbit Hole. Vamos a ver, lo va a conectar a su Spotify. Pum. Now that this is Spotify login page. Esa Before I start the Apple ahí, login mira. process, I want to emphasize our commitment to privacy. The way we design the infrastructure for apps that we interact with, we don't create fake users or spam users. We don't hack their infrastructures. And of course, we do not store any Está hablando de la privacidad, de cómo ellos lo han creado para que no guardar nada en su sistema. of your third-party credentials. Instead, we redirect you to their login page. We never save your username and password, and we don't track your data. The authentication happens on La the respective autentificación apps. sucede Now I'm en la logging with Spotify. aplicación. O sea, ellos no guardan nada. Todo sucede en la aplicación. Rabbit OS recognized that Spotify has been authenticated on my device. Before this presentation, I pre-authenticated some other apps like Uber and DoorDash. Just choose your preferred services and log in through them to get authenticated on your device. It's that easy. Now, let's play some music. Play Kraftwerk's Pocket Calculator. Ok, él lo que hizo fue que ingresó y dice de lo fácil que fue. Y ahora le está pidiendo que ponga música. Playing Pocket Calculator by Kraftwerk for you. Mira, el cosita se pone con unos headphones. Play another song from the album. Otra canción del mismo Sure, álbum. playing Computer Love for you. That's all the tracks from the same album. Who wrote the lyrics for this song? Le está haciendo pregunta continua de quién escribió la letra de esta canción. Ralph Hutter and Emil Schult wrote the lyrics for the song Computer Love by Kraftwerk. Which band sampled this song? It seems that Le está preguntando más detalles de la canción. ¿Quién hizo un sample de esta canción? Coldplay's Talk is the only known example of a song that sampled Computer Love. What do you think about this song? Y Computer ahora le Love pregunta que qué piensa de la canción. by Kraftwerk is widely regarded as a groundbreaking and influential song in the realm of electronic music. Its fusion of catchy melodies, robotic vocals, and innovative use of synthesizers has left a lasting impact on the genre. I can Le está explicando cosas bien profundas de la canción. ¿Qué inspira la canción? ¿Quién la also hace? use R1 to call a ride. Get me a ride from my office home now. Of course, Mira, necesito un ride. Necesito que me lleven. I will book an Uber ride for you from your office Listo. to your home. Oh my God. Eso me encanta. Ay, Dios. No tenés que ir a Uber y buscar que no. Dame un Uber. Siri no hace. Yo no sé si Siri. Yo nunca lo he usado con Siri. Please confirm the ride. Por favor, confirma. I have 6 people with 3 luggages. Wow. Find me an Uber that can fit all of us. For 6 people and Ando 3 con pieces 6 personas luggage. y una maleta. Búscame un Uber que pueda llevarnos a todos. I recommend booking an Uber XL as it provides ample space for all passengers. Wow. El nivel de lo que tú le puedes preguntar. And O sea, ando con gente, necesito algo más grande. Dale. luggage. Please confirm the ride. Por favor, confirma. Ride shows Pum. up, I just hit confirm. The Uber's on my way. I can Ya also viene use el R1 Uber. to order food. Get me a 12-inch pizza from Pizza Hut delivered to here. The most ordered option on the app is fine. Ordering a 12-inch pizza from Pizza Hut. Diablo. Since you mentioned that the Ordenó most ordered pizza. option is fine, I will select that for you.
Y le dijo cuál. I just La que created más an se order for a ordena. 12-inch pizza. Él le dijo, pídeme la pizza que más piden allá. Going to be hand-tossed with a classic marinara sauce Y and ahí le topped está with regular explicando cuál le pidió. Classic marinara. cheese. Please confirm your order. Ay, Dios. That sounds really good. I Ay, just Dios, confirmed the order el here. futuro es brillante. Now I'm waiting for my pizza. I can also make R1 to a set of more Oh my complex God, ¿y tú otro actions teléfono que that yo may tengo take aquí? multiple apps to Wow, switch es on que the se smartphone. pusieron viejos, brother. Se pusieron viejos. For example, if I want to plan a trip to London, I can just describe what I wish in full to R1. I want to take my family to Por ejemplo, si yo quiero ir para un viaje en Londres, yo le puedo decir a R1 que yo quiero. London. It's going to be 2 of us and a child age 12. We're thinking of January 30th to February 5th. Can you plan the entire trip for me with like cheap non-stop flights, grouped seats, a cool SUV, and a nice hotel that has Wow. Exploring Wow, él le dijo, voy a Londres con mi esposa, un niño, tiene 12 años, busca algo barato, vuelo directo, quiero alquilar un vehículo y un hotel con Wi-Fi. ticketing options to make your trip a reality. Ahí está buscando las opciones para hacer que tu vuelo sea una realidad, tu viaje sea una realidad. Oh my God, está tardando ahí porque For your claro. trip, I found various flight Wow, options, a varios range of hotels to viajes, choose from, and car varios rentals available. Please confirm hoteles. each option individually for further details and booking. Ok, So it's all been planned out. I confírmame. just confirm, and that's it. Could you come up with a schedule for fun things? Coño, y ese corte ahí, no me gustó ahí, no me mostraron ahí los hoteles, confirmar y listo. Confirm, O sea, que le mostró los hoteles, le mostró los vuelos y le mostró los carros. and that's it. Could you come up with a schedule for fun things to do while I'm over there? On it. Ahí le preguntó de que puede darme un horario de cosas que yo pueda hacer mientras esté allá. Listo. I have prepared a detailed travel plan for your trip. He preparado un plan de viaje detallado. You will be exploring London's iconic landmarks, visiting En resumen, tú vas a estar explorando los landmarks, los sitios más icónicos de Londres y los museos. enjoying delicious meals at local restaurants, and experiencing the vibrant atmosphere of different neighborhoods. Y experimentar la distinta Navigation atmósfera de details los... are also prepared, and I can help you book tickets for any events you'd like to attend. Wow. R1 just planned the entire trip for me. That's awesome. But Míralo ahí. it seems like this is a little bit too intense. Can you plan an easy schedule for us? Sure, I'm working on it. Wow, cómo lo cambia también. Dijo muy intenso. Tú lo puedes hacer como que más relajado, sí. Please take a look at it and let me know what you think. Mira, They gave me mira. a more relaxed schedule every day with all the details. Sounds really good. Wow, con todos los días ahí. And I just confirmed that. Oh my God. I can foresee a wonderful trip. Oh, yo quiero Isn't uno. that cool, huh? R1 can help me reach others just like a phone. But Yo smarter. puedo llamar a otro It comes como... with a built-in real-time como en translator and a teléfono. note taker, removing the final barriers to communication. R1 automatically detects the language spoken in the environment and provide the bi-directional translation. R1 has an eye, an onboard camera designed for advanced computer vision. It can analyze surroundings and take actions in real time. To activate the eye, just double tap the button. El ojo. Doble tap. La visión. Oh, funny seeing you here, Rick. Le estás capturando una foto. Let me take a look. Le mostró algo y ya. A ver, ¿qué le va? Sin preguntarle nada. Never gonna give you up. Playing now. Enjoy. Ok, puso la canción del tipo. A ver. This is what I got in the fridge. Can you make me a nice dish that's low in calories? ¡Wow! Le está mostrando lo que tiene en la nevera y le dice, esto es lo que yo tengo en mi nevera. Tú puedes darme opciones que sea bajo en calorías. Let me see. Vamos, déjame ver. Oh my God. How about a green garden omelette? Wow, un Green Garden It's a omelet. delicious and low-calorie dish that combines the freshness of broccoli and cabbage Oh with the my creaminess of eggs. God. Here's a Oh simple my recipe for God, you. yo quiero eso. Nice. It recognizes all the Una stuff and give me the reconoce actual todo lo recipe. que hay en la nevera y le da una receta de acuerdo a lo que él tiene ahí en la nevera. No mames, güey. No mames. Rabbit Eye can also help Wow. you with your documents. Con tus documentos. Here's a table I've been working on for job questionnaire. Can you create an additional column that matches Ahora, se ve más barato que el AI Pin. El AI Pin se ve más simple, más... Hay que ver cuál va a salir primero. candidates who mentioned rabbit Ahora, pero este es mucho más barato. in their questions about how they found us? Sure, let me take a look at the table and add the matching column for you. No joda.
I've processed the table and sent you an email with the results. No joda. No jodas. Le muestra un documento y él le dice que le agregue una columna y ella lo ve y lo vuelve a crear y le agrega la columna que él quiere. Okay, now let's check our email. Wow. I can continue to interact with RabbitOS even beyond R1. Let's reply this email directly. Can you add another column that Oh my God, le puedes responder al correo pidiéndole más cosas. candidates Dios. who have included Rabbit in their question What? and are LA based. I just Oh reply my email, God. listen, and I got a refined version from RabbitOS. Oh my God, mira qué rápido le respondió el email. I add a column match to candidate. Oh, no. Let's say I have a unique routine Oh my or task God. I can now do on my phone. R1 can do that too. We are experimenting. Digamos que with tenemos algo que no puedo hacer yo en el teléfono. Rabbit puede what we hacerlo call también. Teach mode. Just like how I can teach my friend how to skateboard, I can show R1 how to do it, and it will What? learn from. This means that any user, regardless of technical background, can teach R1 to learn new skills. No joda. So you go to teach. Tú le puedes enseñar a R1 a que haga más cosas. Teach mode, Oh my God. start a new session. Today, I will Teach show mode. you how to generate an image of puppy using Midjourney from prompt using Discord. First, I will go to the servers page and click one of my own servers. Since this is only a general image generation, I'll go to Midjourney text channel. Then, I will use the image command along with the prompt. Here, I'm putting a cute baby wild dog with big eyes, animated cartoon Unreal 8K. Let's wait for a minute for the engine to start generating the images. No joda. Wait. Él fue a Midjourney y le está pidiendo una imagen. Pero desde el sistema operativo ingresó a Midjourney. Once it's done, let's click on the image to get a link. Una vez termine, vamos a darle clic a la imagen para tener el nombre de la imagen. Pan. Open in the browser. La abrió. No. I will then explain to RabbitOS how to use this rabbit No and joda. annotate it so that I can generate anything, not just puppy. So let's go back to our web portal. ¿Cómo Submit es? the request. It takes seconds for the web portal to finish processing, Súper rápido. and that's it. It's that simple. Now, once we finish the training, I can go back to my R1. Now let's use Midjourney, as I told you, to generate a picture of a bunny in pixel art style. No mames. Certainly, Jesse. I will use Midjourney to generate a picture of a bunny in pixel art style for you. Please give me a moment to create the image. Wow. Oh my God. Tú le puedes enseñar a que haga cosas de otro sistema. Dios mío. Y lo hizo. Now here you go. You got an image generated on Midjourney through Teach Mode. Watch, Wow. learn, and repeat. That's Teach Mode. It's that simple. That's all the demos for today. With LAM fast evolving, No my joda. R1 will eventually help me to do things Y ya se that can acabó. never be achieved on an app-based phone. Speaking of the current app-based phones, the first question we ask about ourselves is, why would I need a new device if I already Diablo. Oh my God, eso sí está fuerte. Enseñarle a hacer cosas. Enseñarle a hacer cosas. have a $1,000 iPhone? My iPhone can't do any of this at all. We do not build Rabbit R1 to replace your phone. It's just a different generation of devices. The app-based system will introduce No es algo para reemplazar tu teléfono, es un dispositivo de otra totalmente distinto. more than 15 years ago, and the new generation of native AI-powered devices are just getting started. Here's a quick recap. R1 is our companion that hosts the large language model LTE, Rabbit Hole Web Portal, AI Enhanced Communication, o sea, tiene comunicación. with natural language. I can use it for Necesito wide range comprado. of tasks. Ask anything, Le direct actions, pregunta todo. complex actions, AI-enhanced video Acciones calls, complejas. note-taker, translator, with Rabbit Eye, computer vision, and experimental teach mode. On the hardware perspective, we got a 360 rotational Oh camera, my God. a global 4G LTE SIM card, SIM card, push top hardware. button, and an analog scroll wheel. One last thing. What about the price? Now, Precio. before we reveal our price, I want to do Ya a saben el precio. same experience.
Mira, y te ponen ahí los teléfonos. Oh my God. Te ponen ahí los tablets. Los lentes. El AI Pin. Míralo ahí, es el AI Pin. 699. Wow. El killer. $200 y no se necesita pagar una suscripción. Esto está muy loco, bro. Yo voy a tener el mío de una vez, papi, de una vez. Ay, Dios mío. Easter 2024. I can't wait for you to experience the R1 for yourself. Yo tampoco puedo esperar. Yo tampoco puedo esperar. Esto es el final de los finales. Estoy mega sorprendido con lo que ha logrado este joven, lo que han logrado estas empresas. El futuro se está transformando demasiado, mi gente. Si el video gustó, como siempre, una manito arriba. Marcianotech cierra sesión.